Yo pagué la fiesta de cumpleaños de mi hijo. La pagué sin pedir nada a cambio, convencida de que amar era eso, dar y quedarse en segundo plano. Pero esa noche, frente a más de 100 invitados, entendí que el silencio también puede convertirse en un escenario. Escuché risas que no me pertenecían, bromas que me redujeron, miradas que me midieron sin conocerme. Mantuve la compostura, bajé la mirada, y cuando creí que lo peor había pasado, escuché mi nombre por los altavoces. No sentí miedo, sentí claridad, porque supe que algo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no sabía cómo ni a qué costo. Acepté pagar la fiesta porque era el cumpleaños 40 de mi hijo, un número redondo importante. Él quería celebrarlo en grande, como se debe, dijo. Un salón amplio al sur de la ciudad, música en vivo, comida abundante. Me habló con entusiasmo, con esa energía que siempre tuvo cuando algo le importaba. Yo lo escuché y asentí. No pregunté cuánto costaría. No pregunté por qué necesitaba que yo me encargara de eso. Solo dije que sí. El salón quedó hermoso. Mesas largas con manteles claros, centros de flores sencillos, luces cálidas que suavizaban el espacio. En un rincón, la banda afinaba instrumentos. Más tarde tocarían boleros que me eran familiares, canciones que alguna vez escuché en la radio mientras trabajaba hasta tarde. El olor del mole recién servido se mezclaba con el de las tortillas calientes. Todo tenía ese aire de celebración que en México se reconoce de inmediato: abundancia, ruido, gente, hablando al mismo tiempo. Llegué temprano como siempre. Me senté en una mesa discreta, no al frente. Nunca me gustó llamar la atención. Vestía un traje sobrio, bien cuidado. No buscaba destacar, solo estar presente. Mi hijo llegó entre aplausos. Saludaba, reía, se movía con soltura entre los invitados. Su esposa iba a su lado elegante, segura, presentándolo como si fuera la pieza central de la noche. Yo los miraba desde mi lugar, intentando reconocer en ese hombre al niño que cargué tantas veces cuando se quedaba dormido en mis brazos. Al principio, todo fluyó con normalidad. Brindis, música, conversaciones cruzadas. Algunos invitados se acercaron a saludarme. Felicidades por su hijo. ¡Qué bonita fiesta! Yo agradecía con un gesto con pocas palabras. Mantuve la compostura. Noté, sin embargo, que nadie preguntaba nada más. Nadie parecía interesado en mí más allá de ese saludo correcto. No me sorprendió. Con los años, aprendí que las madres mayores suelen volverse parte del mobiliario, están, pero no se miran demasiado. La primera broma llegó como llegan muchas cosas incómodas, disfrazada de ligereza. Un comentario sobre lo tradicional que soy. Una risa suave, compartida. No reaccioné. Pensé que no valía la pena. Luego vino otra, y otra más. Comentarios sobre otras épocas, sobre no entender cómo funciona el mundo ahora. Risas más abiertas. Yo bajé la mirada hacia mi plato, que apenas había tocado. Respiré despacio. Mi hijo tomó el micrófono para agradecer. La banda bajó el volumen. El salón se aquietó. Yo sentí una tensión conocida, esa que aparece cuando algo se sale de control, y una lo presiente antes que nadie. Gracias por venir, dijo él. De verdad, es una noche muy especial para mí. Aplausos. Y bueno, añadió sonriendo, no puedo dejar de mencionar a mi mamá. Algunas risas se adelantaron como si supieran lo que venía. Yo enderecé la espalda. No levanté la mirada. Ella siempre ha sido. Muy a su manera continuó. Digamos que no se rinde fácilmente a los cambios. Más risas. Yo mantuve la compostura. Pero así la queremos, dijo. Aunque a veces no entienda
que hay cosas que tienen su tiempo. Sentí un calor incómodo en el pecho. No era enojo todavía, era algo más cercano a la decepción. Su esposa tomó el micrófono después con una sonrisa ensayada. Mi suegra es muy auténtica, dijo. Y bueno, todos tenemos que aprender a aceptar en qué etapa estamos. Alguien aplaudió, otros rieron. Yo seguí sentada con las manos juntas sobre el regazo, recordándome que esa noche no era sobre mí. La música regresó. La gente volvió a hablar. Yo escuché fragmentos de conversaciones que no estaban dirigidas a mí, pero que me incluían. Pobrecita, es de otra generación. Al menos se mantiene ocupada. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí que cualquier respuesta sería leída como exageración. Miré alrededor. Vi copas levantándose, platos llenos, sonrisas cómodas. Vi a mi hijo relajado, disfrutando del ambiente. No parecía notar o no quería notar lo que estaba pasando. Pensé en levantarme e irme. Podía decir que no me sentía bien. Nadie se sorprendería. Pero me quedé. No por orgullo, sino por algo más profundo, la certeza de que irme sería confirmar el lugar que me habían asignado. Desde mi mesa alcancé a ver a un hombre sentado al fondo del salón. No reía, no hablaba, observaba. Nuestros ojos se cruzaron un instante. No supe por qué, pero sentí que no estaba sola del todo. Aún así aparté la mirada. No quería interpretar señales donde quizá no las había. La banda empezó un bolero antiguo. Reconocí la melodía. Me trajo recuerdos de otros tiempos, de noches largas y decisiones difíciles. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo. No iba a romperme ahí. Yo había pagado esa fiesta, no para ser vista, no para ser celebrada. La pagué porque creí que eso era amar. Lo que no sabía aún era que esa noche me obligaría a preguntarme algo que había evitado durante años, ¿hasta cuándo dar sin ser respetada? Cuando la música siguió y la gente volvió a sus conversaciones, yo permanecí sentada con la espalda recta y la mirada baja. No estaba pensando en las bromas, pensaba en algo más antiguo, en el camino que me había traído hasta ahí, a ese salón lleno, a esa mesa discreta, desde donde miraba una vida que parecía no necesitarme. Fui madre joven, más joven de lo que muchos consideraban prudente. Mi esposo murió cuando nuestro hijo todavía no sabía atarse los zapatos, y con su ausencia se llevaron también la tranquilidad y cualquier plan claro para el futuro. No hubo tiempo para detenerse. El duelo se mezcló con la urgencia de pagar cuentas, de comprar comida, de seguir adelante sin manual de instrucciones. Aprendí a trabajar sin descanso, a aceptar empleos que no daban prestigio, pero sí sustento. Limpié oficinas al amanecer, cosí ropa, por las noches vendí comida los fines de semana. A veces regresaba a casa con las manos cansadas y la cabeza llena de preocupaciones, pero siempre encontraba la forma de sentarme junto a la cama de mi hijo hasta que se dormía. Necesitaba verlo tranquilo para convencerme de que todo valía la pena. Nunca le conté todo. No le hablé de las veces que conté monedas sobre la mesa, ni de las noches en las que me pregunté si estaba haciendo lo suficiente. Para él, yo debía ser fuerte. Y lo fui, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Con los años mi hijo creció. Se volvió inteligente, decidido, ambicioso. Yo lo celebré. Lo apoyé en cada paso. Cuando quiso estudiar, más busqué la manera. Cuando quiso mudarse a una zona mejor, ajusté mis gastos. Cuando se enamoró, abrí la puerta de mi casa y sonreí convencida de que ese también era parte de la vida. Fue entonces cuando aprendí a callar. Al principio fueron cosas pequeñas,
comentarios que me corregían con amabilidad excesiva, sugerencias que sonaban a órdenes suaves. Mamá, eso ya no se dice así. Mamá, mejor no entres en ese tema. Yo asentía. Pensaba que era normal que los tiempos cambian y una tiene que adaptarse. Pero el silencio empezó a crecer. Dejé de contar planes porque sentía que incomodaban. Dejé de opinar porque notaba miradas impacientes. Empecé a escuchar más y a hablar menos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí que mi voz ya no era bienvenida en ciertas conversaciones. Cuando conocí a mi nuera, confirmé esa sensación. Era educada, correcta, siempre sonriente. Pero había una distancia que no se cruzaba. Me hablaba despacio como si necesitara tiempo para entender. Me explicaba cosas que yo ya sabía. Y sin decirlo abiertamente, empezó a decidir por mí en asuntos donde antes me consultaban. No queremos confundirte, me dijo una vez. Todo ahora es muy rápido. Yo bajé la mirada y respondí que estaba bien. Mi hijo empezó a pedirme que fuera discreta, que no contara historias largas, que no mencionara ciertos temas frente a sus amigos. Ya sabes cómo son, decía. Yo lo sabía, o al menos creía saberlo. Así que me limité a sonreír y a ocupar el lugar que parecía más cómodo para todos. Aún así, nunca dejé de ayudar. Cuando tuvo dificultades económicas más serias de lo que él admitía, fui yo quien firmó, quien respaldó, quien sostuvo sin hacer preguntas. No pedí explicaciones. No pedí reconocimiento. Pensé que eso también era amar. Con el tiempo me di cuenta de que mi silencio se había vuelto costumbre, que todos habían aprendido a verme como alguien que siempre estaba, pero que no debía interferir, como una presencia útil, pero no central. Yo misma había contribuido a esa imagen, creyendo que así protegía a mi hijo, que así evitaba conflictos. Sentada en esa fiesta, recordé todo eso. Recordé las decisiones que tomé sin aplausos, las renuncias que nadie vio. Y comprendí algo que me dolió aceptar callar tanto tiempo no me había hecho más fuerte. Me había vuelto invisible. No sentí rabia, sentí cansancio. Un cansancio profundo de esos que no se quitan durmiendo. El cansancio de haber sido siempre la que entiende, la que cede, la que no exige. Miré alrededor otra vez. Vi a mi hijo reír ajeno a lo que se movía dentro de mí. Vi a mi nuera conversar con seguridad. Vi a los invitados disfrutar de una noche que yo había hecho posible. Y por primera vez me pregunté si todavía estaba a tiempo de recuperar algo que había dejado de lado durante años, mi propia voz. No sabía aún cómo. No sabía si tendría el valor. Solo sabía que algo se estaba acomodando dentro de mí lentamente, como una decisión que madura en silencio. La distancia no llega de golpe. Se instala despacio como el polvo en una habitación que ya casi no se usa. Un día notas que hay más silencio que palabras, más gestos que conversaciones. Y cuando quieres darte cuenta, ya no sabes en qué momento dejaron de mirarte como antes. Con mi hijo pasó así. Recuerdo una comida de domingo años atrás. Estábamos solos, sentados frente a frente. Yo le hablaba de algo que me tenía ilusionada, un proyecto pequeño, nada espectacular, pero mío. Mientras hablaba, él miraba el teléfono. Asentía sin levantar la vista. Al final, cuando terminé, levantó los ojos y dijo: «Mamá, ya no tienes que complicarte tanto. Descansa». No fue un insulto, fue peor. Fue una conclusión. Como si mi etapa de intentar, de proponer, de construir, ya hubiera pasado. Desde entonces empecé a notar cambios. Cuando hablaba en reuniones familiares, él intervenía para aclarar. Si contaba una anécdota, la resumía.
Si daba una opinión, la suavizaba. Yo observaba en silencio cómo mi presencia se volvía algo que había que administrar. Con el tiempo, comenzó a pedirme cosas con una naturalidad que ya no incluía gratitud. No porque fuera mal hijo, sino porque había asumido que yo siempre estaría ahí, que yo siempre diría que sí, y casi siempre lo hacía. Mamá, ¿puedes ayudarme con esto? Mamá, necesito que firmes. Mamá, tú entiendes, ¿verdad? Entendía demasiado. Cuando conocí a su esposa, confirmé algo que ya sospechaba. Mi lugar en su vida había cambiado. Ella era correcta, educada, pero había una barrera invisible entre nosotras. Me hablaba con una cortesía distante, como quien cumple con un deber. Nunca fue grosera, nunca fue abiertamente hostil, pero tampoco fue cercana. Noté que frente a ella, mi hijo cuidaba más las palabras. Me corregía con suavidad, como si temiera que yo dijera algo fuera de lugar. Empezó a decirme qué temas evitar, qué historias no contar, qué opiniones guardar. Es mejor no entrar en eso, mamá me decía. No es necesario. Yo asentía. Me decía que era por su bien, por evitar incomodidades. Que no valía la pena discutir por cosas pequeñas. Así poco a poco fui reduciendo mi mundo para que encajara en el suyo. La fiesta de cumpleaños fue el ejemplo más claro de todo eso. Cuando me habló del evento, lo hizo con entusiasmo. Quería algo grande, invitados importantes, música, comida, un ambiente que mostrara hasta dónde había llegado. Yo lo escuché con atención. En ningún momento me preguntó si podía pagarla. Solo asumió que yo lo haría. Y no me molestó. Lo que me dolió fue otra cosa. Mamá me dijo, solo te pido algo. Ven, disfruta. Pero no te pongas a hablar de más. Ya sabes cómo son mis amigos. No lo dijo con desprecio. Lo dijo con cuidado. Como quien intenta evitar un accidente. Yo asentí, sintiendo esa vieja punzada en el pecho. Claro, respondí. No te preocupes. Esa noche, mientras lo escuchaba bromear sobre mí frente a los invitados, entendí que no era una broma aislada. Era la consecuencia de años de distancia acumulada, de silencios aceptados, de límites que nunca puse. No me dolió que se rieran. Me dolió que él se sintiera cómodo permitiéndolo, que no viera ningún problema en usarme como ejemplo de algo que quería dejar atrás, como si yo representara un pasado del que necesitaba diferenciarse. Observé su rostro mientras hablaba. Estaba relajado, confiado. No había maldad en sus ojos. Había algo más peligroso: convicción. La convicción de que tenía razón, de que yo estaba bien en el lugar que me había asignado. Sentada ahí, comprendí que el respeto no siempre se pierde por un gran conflicto. A veces se pierde porque nadie lo defiende cuando empieza a desdibujarse. Yo había permitido que eso pasara, creyendo que así protegía a mi hijo. Pero proteger no es desaparecer. Esa noche, algo dentro de mí empezó a acomodarse. No era enojo, era claridad, la certeza de que si no decía nada, ahora nunca lo haría, y que el silencio esta vez no sería un acto de amor, sino de renuncia. Miré el salón una vez más, las mesas llenas, la música, la gente disfrutando. Todo eso existía porque yo había dicho que sí, porque yo había sostenido, y sin embargo mi voz no tenía lugar. Tal vez había llegado el momento de cambiar eso, no para humillar, no para vengarme, solo para dejar de ser invisible. La noche siguió avanzando con una normalidad incómoda. Los meseros retiraban platos, rellenaban copas, preguntaban si alguien quería más pan o más salsa. La banda retomó la música, un bolero lento que conocía bien. Lo había escuchado años atrás en una cocina pequeña mientras removía una olla
y pensaba en cómo estirar el dinero hasta fin de mes. Esa melodía tan familiar contrastaba con el ambiente del salón, demasiado pulido, demasiado ajeno. Yo permanecí sentada manteniendo la compostura, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que sabía hacer en ese momento. Bajé la mirada, respiré despacio, conté mentalmente los compases de la canción, para no dejarme llevar por el nudo en la garganta. Las risas continuaban, pero ya no eran carcajadas abiertas. Eran comentarios sueltos, frases lanzadas al aire que parecían inofensivas y, sin embargo, caían siempre en el mismo lugar. «Es de otra época», escuché decir a alguien detrás de mí. «Bueno, cada quien hace lo que puede a su edad», respondió otra voz con un tono que pretendía ser amable. No me volteé. No valía la pena. Había aprendido que enfrentar ese tipo de comentarios solo genera explicaciones que nadie pidió y disculpas que no corresponden. Un grupo de amigos de mi hijo se acercó a mi mesa. Traían copas en la mano, las mejillas encendidas por el alcohol y la euforia de la celebración. «Debe sentirse orgullosa», dijo uno. «Su hijo ha llegado lejos». «Sí», respondí, «lo estoy». «¿Y usted?», añadió otro dudando un poco. «Siempre es bueno mantenerse activa, ¿no?». Asentí. No aclaré nada. No era el momento. Se alejaron riendo, como si hubieran cumplido con un gesto de cortesía. Yo me quedé mirando el mantel, observando una pequeña mancha que no había notado antes. Me concentré en eso para no pensar en lo demás. Desde el otro lado del salón vi a mi hijo rodeado de colegas. Hablaba con seguridad, gesticulaba, parecía cómodo en ese espacio. En algún momento, uno de ellos se inclinó hacia él y dijo algo que no alcancé a escuchar. Mi hijo rió, una risa franca, despreocupada. No miró hacia donde yo estaba. No sentí enojo. Sentí una tristeza serena, de esas que llegan cuando algo se confirma. Entendí que para él, esa noche, no había ningún conflicto. Todo estaba en orden. Yo estaba donde debía estar presente, pero al margen. Pensé otra vez en irme. Podía levantarme, despedirme de nadie en particular, salir sin hacer ruido. Lo había hecho antes en otras ocasiones, cuando el ambiente se volvía incómodo. Nadie me lo reprochaba. Nadie parecía notarlo. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue la certeza de que si me iba una vez más sin decir nada, el silencio terminaría volviéndose permanente. Me quedé sentada. No por desafío, sino por dignidad. La música bajó de volumen de nuevo. El maestro de ceremonias se movía por el salón hablando con algunos invitados, preparando el siguiente momento del programa. Yo no le presté atención al principio. Pensé que sería otro anuncio, otro brindis, otra excusa para aplaudir. Fue entonces cuando volví a notar al hombre del fondo del salón. Seguía en el mismo lugar. No había bebido casi nada. Observaba con atención, como si cada gesto, cada palabra tuviera peso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, otra vez no apartó la vista. No sonrió, no hizo ningún gesto exagerado. Solo asintió levemente, como si reconociera algo que yo todavía estaba ordenando dentro de mí. Esa mirada me sostuvo más de lo que esperaba. No porque viniera de un desconocido, sino porque por primera vez en la noche no sentí lástima ni condescendencia. Sentí reconocimiento. Aparté la vista de nuevo. No quería aferrarme a eso. Todavía no. El ambiente empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Las conversaciones se apagaban poco a poco. Algunas personas regresaban a sus mesas. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y pidió atención. Yo sentí un leve temblor en las manos. Tal vez aquí termina, pensé. Tal vez solo anuncian el baile final. Respiré hondo.
Me preparé para aplaudir, para sonreír, para cumplir con el papel que se esperaba de mí. No sabía aún que estaba a punto de escuchar mi nombre. No sabía que el silencio que venía no sería cómodo ni amable. Solo sabía que pasara lo que pasara, ya no podría fingir que nada había ocurrido. Cuando el maestro de ceremonias pidió atención, yo enderecé la espalda sin saber por qué. No esperaba nada distinto a otro anuncio, otro brindis, otra excusa para aplaudir. Sin embargo, sentí que algo en el ambiente se tensaba como si la noche estuviera conteniéndose. Fue entonces cuando el hombre del fondo del salón se levantó. No caminó de inmediato hacia el frente. Primero habló con el maestro de ceremonias en voz baja. No gesticuló, no señaló. Solo dijo unas pocas palabras lo suficiente para que el hombre del micrófono frunciera el ceño y luego asintiera con cierta duda. Yo observaba sin comprender del todo. Reconocí su rostro ahora con más claridad. Arturo. Un nombre que no había pronunciado en años, pero que pertenecía a una etapa distinta de mi vida. Amigo de mi esposo. Alguien que en otro tiempo había visto de cerca nuestras dificultades sin hacer ruido. Arturo no tomó el micrófono de inmediato. Se quedó a un lado esperando. Ese gesto tan simple me llamó la atención. No parecía querer protagonismo. Más bien, parecía estar asegurándose de algo. Nuestros ojos se encontraron una vez más. Esta vez no hubo solo reconocimiento. Hubo una pregunta silenciosa. No me habló. No me hizo señas. Pero entendí. Era mi decisión. Recordé de golpe una escena de muchos años atrás. Mi hijo todavía era joven. Había tomado una mala decisión, una de esas que pueden arrastrarte durante años si nadie te sostiene a tiempo. Yo recurrí a Arturo entonces, no para que resolviera nada, sino para que me orientara, para saber cómo ayudar sin destruir lo poco que teníamos. Él lo hizo sin juzgar, sin exponer, sin contarle a nadie más. Desde entonces, su presencia siempre había sido así discreta. Volví al presente. Mi hijo conversaba cerca del escenario ajeno a lo que se movía. Su esposa observaba el salón con atención como si percibiera que algo no encajaba del todo. Los invitados guardaban un silencio expectante. Arturo dio un paso hacia mí, pero se detuvo a medio camino. No avanzó más. No se acercó a mi mesa. Se limitó a asentir de nuevo con esa serenidad que siempre tuvo. El maestro de ceremonias habló entonces. Antes de continuar con el programa, dijo mirando sus notas: «Hay alguien que quiere decir unas palabras breves». Algunas personas se miraron entre sí. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién preguntó en voz baja? Arturo levantó ligeramente la mano, pero no caminó al centro. Solo habló desde donde estaba sin micrófono al principio. «No es necesario que sea yo», dijo con voz firme pero tranquila. «Solo quiero aclarar algo para que no haya malentendidos esta noche». El maestro de ceremonias le acercó el micrófono dudando. «Con todo respeto», continuó Arturo, «la señora Isabel ha sido mencionada varias veces esta noche, y creo que es justo decir algo sencillo». No miró a los invitados, me miró a mí. «Ella ha sostenido más de lo que muchos aquí imaginan», dijo, «no como un favor, como una responsabilidad asumida en silencio. Nada más». No habló de cifras, no habló de contratos, no mencionó detalles, solo eso. El efecto fue inmediato, no un escándalo, no un murmullo fuerte, más bien una incomodidad sutil, como cuando alguien apaga la música en medio de una fiesta. Arturo devolvió el micrófono sin añadir una palabra. No buscó aplausos, no los obtuvo. Se sentó de nuevo como si nada hubiera pasado. El maestro de ceremonias aclaró la garganta.
Bueno, dijo, sigamos con la noche. Pero la noche ya no era la misma. Sentí que todas las miradas se desplazaban lentamente hacia mí. No con burla esta vez, con curiosidad, con preguntas no formuladas. Mi hijo me miró. No sonreía, tampoco parecía enojado. Parecía confundido. Yo respiré hondo. Durante años había pensado que hablar significaba causar problemas, que decir la verdad era una forma de traición. Pero en ese instante entendí algo distinto. Callar también tiene consecuencias. El micrófono seguía en manos del maestro de ceremonias. Nadie me lo ofreció todavía. Nadie me pidió que hablara. Y sin embargo supe que el momento estaba ahí suspendido esperando una decisión. Arturo no volvió a mirarme. Ya había hecho lo que le correspondía, no más. Todo lo demás dependía de mí. El silencio que quedó después de las palabras de Arturo no fue pesado, pero sí distinto. Ya no era el silencio cómodo de una fiesta que avanza según lo planeado. Era un silencio expectante, como si todos sintieran que algo se había movido del lugar y nadie supiera bien qué hacer con eso. El maestro de ceremonias miró sus notas otra vez inseguro. Mi hijo dio un paso hacia el escenario como si fuera a decir algo para retomar el control, pero se detuvo. Dudó. Yo lo vi desde mi mesa. Por primera vez en la noche, no parecía tan seguro de sí mismo. Respiré hondo. No sentí impulso, no sentí enojo. Sentí una calma extraña, casi ajena, como si algo que llevaba años apretándome el pecho finalmente se hubiera aflojado un poco. Me levanté despacio. No hubo aplausos, no hubo risas. Algunas personas se giraron en sus sillas para mirarme, otras bajaron la vista. Caminé hacia el frente con pasos firmes, sin prisa, sin dramatismo. Cada paso era una decisión consciente. Cuando llegué al escenario, el maestro de ceremonias me ofreció el micrófono. Lo tomé con ambas manos. Estaba tibio. Durante unos segundos no dije nada. Sentí las miradas. Escuché el zumbido leve del sistema de sonido. Noté cómo mi respiración se volvía más audible. Pensé en todas las veces que había imaginado decir algo y en todas las veces que no lo hice. ¡Yo! Empecé y me detuve. Tragué saliva. Bajé la mirada un instante, no para esconderme, sino para ordenar lo que iba a decir. No pensaba hablar esta noche, continué con voz baja. ¿De verdad? Hice una pausa, me di tiempo. Yo pagué esta fiesta, dije finalmente. No para que me aplaudieran, sino porque pensé que eso era amar. Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. Nadie rió. Durante muchos años aprendí a callar. Pensé que guardar silencio era la mejor manera de cuidar a mi familia. Mi voz tembló un poco, no lo oculté, pero esta noche entendí algo distinto. Levanté la vista y miré a mi hijo. Amar no significa desaparecer, dije. Y respetar tampoco. Mi hijo sostuvo mi mirada unos segundos. Sus ojos estaban húmedos. No lloraba, no todavía, pero su rostro había cambiado. Estaba pálido, tenso, como si recién estuviera entendiendo el peso de lo que había hecho. Hijo mío, dije, usando esas palabras solo una vez. Nunca quise avergonzarte. Sentí cómo se me cerraba un poco la garganta, pero seguí. Si me quedé callada tanto tiempo, fue para no incomodarte, para no ser un problema, pero hoy me doy cuenta de que el silencio también puede hacer daño. Nadie interrumpió, nadie aplaudió. El salón estaba atento, pero no expectante de un giro dramático. Solo escuchaban. No soy una mujer del pasado, añadí. No estoy aquí para competir con nadie ni para demostrar nada.
Solo quiero algo simple. Respiré hondo. Respeto. No dije más. Bajé el micrófono lentamente y se lo devolví al maestro de ceremonias. No busqué reacciones, no esperé respuestas. Volví a mi mesa con el mismo paso con el que había caminado al frente, tranquilo, decidido. Detrás de mí, el ambiente tardó unos segundos en recomponerse. El maestro de ceremonias carraspeó y anunció que la música continuaría. La banda retomó el bolero más bajo esta vez. Mi hijo seguía de pie inmóvil. No volvió al micrófono. No hizo bromas. No intentó salvar el momento. Se acercó a mí cuando regresé a mi asiento. «Mamá», dijo en voz muy baja, «perdóname». No levanté la voz. No lo abracé de inmediato. Lo miré con calma. «Luego hablamos», respondí. «Ahora no», asintió. Bajó la mirada. Se quedó ahí unos segundos más y luego se alejó sin decir nada a nadie. Alrededor, algunos invitados evitaban mirarme. Otros me observaban con una mezcla de incomodidad y respeto recién descubierto. Nadie se acercó a disculparse. Y no hacía falta. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de explicar quién era. La fiesta siguió, pero ya no era la misma. La música volvió a sonar, los meseros retomaron su rutina y algunas conversaciones intentaron recuperar un tono ligero. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. No hubo risas fuertes, no hubo bromas. El ambiente se volvió más contenido, más cuidadoso, como si todos caminaran sobre un suelo que de pronto había revelado grietas. Yo permanecí en mi mesa sin prisa observando. No sentía triunfo, tampoco alivio inmediato. Sentía algo más parecido a la quietud que llega después de una tormenta, el cansancio mezclado con una claridad serena. Vi a mi hijo moverse por el salón, saludar a algunos invitados, responder preguntas con frases cortas. Su rostro seguía pálido. Evitaba mirarme no por desprecio esta vez, sino por algo distinto, vergüenza. No volvió al escenario. No intentó justificar nada. En algún momento salió del salón y tardó en regresar. Nadie vino a disculparse conmigo esa noche. Y fue mejor así. Las disculpas públicas, cuando llegan demasiado rápido, suelen ser una forma de aliviar conciencias ajenas, no de reparar lo que se rompió. Bastaron los silencios, las miradas esquivas, el cambio de actitud. Bastó entender que habían escuchado. Cuando la fiesta terminó, me despedí con cortesía. No hice discursos finales, no expliqué nada más. Salí del salón con calma como entré. Afuera, el aire de la noche estaba fresco. Respiré hondo, como si solo entonces pudiera llenar los pulmones por completo. Pasaron algunos días antes de que mi hijo viniera a verme. No fue inmediato, no fue impulsivo. Llegó una tarde cualquiera, sin anunciarse, con los hombros caídos y la mirada cansada. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas veces hice cuentas y tomé decisiones difíciles. Mamá dijo, ese día no supe qué decir. Asentí, no lo interrumpí. Me fui del salón porque se detuvo, porque me di cuenta de que nunca te había escuchado de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esta vez no. Se quedó así, con la voz quebrada, sosteniendo el peso de lo que había entendido. No te pido que me perdones, ahora añadió. Solo quería decirte que lo siento. Lo miré. Vi a mi hijo, no al hombre seguro de la fiesta, no al que se reía con los demás. Vi a alguien enfrentándose por primera vez a una verdad incómoda. Gracias por decirlo, respondí. Eso es un inicio. No lo abracé enseguida. Hablamos, sin reproches largos, sin dramatismos.
Hablamos de límites de respeto de todo lo que no se había dicho durante años. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Desde entonces las cosas no se volvieron perfectas. La vida no funciona así, pero cambiaron. Mi hijo empezó a escuchar más y a asumir menos. Yo dejé de callar cuando algo me incomodaba, no para imponerme, sino para existir con dignidad. Hoy cuando pienso en esa noche no siento rabia, tampoco orgullo exagerado. Siento paz, porque no gané una discusión, no humillé a nadie, no recuperé nada material. Recuperé algo más importante, mi voz, y entendí que nunca es tarde para usarla. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto, incluso y sobre todo dentro de la familia. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que el tiempo o los demás te hicieron creer que ya no importabas, recuerda esto, tu voz sigue ahí, esperando. Y cuando estés listo, también puedes recuperarla. Solo le pedí que no fumara dentro de la casa, nada más. No levanté la voz ni reclamé. Le hablé desde el pecho apretado, desde ese aire que ya no llega completo. Ella me miró como se mira a algo viejo que estorba y soltó sin pudor: «Cállese ya, huele peor que el cigarro». Luego se rió, no una risa grande, sino corta, afilada de desprecio. En ese instante entendí que no era el humo lo que me ahogaba, era la falta de respeto. Esa misma tarde algo se puso en marcha y ya no habría vuelta atrás. El humo se quedaba pegado a las cortinas como una mala memoria. Yo estaba sentada en el sillón de siempre, el de los brazos gastados, el que mi madre me dejó cuando se fue. Sentía los pulmones cerrarse poco a poco, como si alguien girara una llave invisible dentro de mi pecho. Aún así, hablé con cuidado. A mi edad, una aprende que el tono también es una forma de defensa. «Hijita», dije, «¿podrías fumar afuera? Me hace daño. Me falta el aire». No la miré de inmediato. Sabía que hacerlo podía encender algo peor. Carla no respondió enseguida. El silencio que siguió no fue de consideración, fue de cálculo. Cuando levanté la vista, ella estaba de pie, el cigarro entre los dedos, el mentón alzado, la boca torcida, en una mueca que no conocía la compasión. Otra vez con eso soltó: «Cállese ya, huele peor que el cigarro». La risa llegó después, seca, pequeña, como si celebrara una victoria. Mi hijo Javier estaba a unos pasos recargado en la pared. Lo miré esperando algo, un gesto, una palabra. Él suspiró. «Mamá, no empieces», murmuró. «Carla solo está fumando un rato». Ese solo me atravesó. No respondí. Me quedé quieta con la espalda recta y las manos juntas sobre el regazo, como me enseñó mi madre cuando la dignidad era lo único que no se negociaba. El humo seguía entrando. Yo también seguía ahí. Además, añadió Carla, exhalando despacio: «Esta casa siempre huele raro». La palabra esta cayó pesada, como si yo fuera una invitada en mi propia vida. Me levanté con cuidado y abrí la ventana. El aire de la calle entró tímido, insuficiente. Aún así, me aferré a ese gesto mínimo como a un salvavidas. Miré la sala reflejada en el vidrio, la mesa que lijé con mis manos, el cuadro torcido de la Virgen, el reloj que mi padre arregló tantas veces. Todo estaba en su lugar, yo también. Y sin embargo, algo ya no encajaba. «Siempre tan dramática», dijo Carla detrás de mí. «Javier, dile algo». No me giré. Hay batallas que se pierden si se pelean con palabras. Caminé hacia el pasillo y mis ojos se detuvieron apenas un segundo en el mueble de nogal. Ahí guardo las carpetas, las escrituras, las copias,
las precauciones que mi madre me enseñó a tener por si acaso. Sentí una claridad incómoda como una luz que no pide permiso. Voy a recostarme, dije. Me mareé. Qué casualidad, respondió Carla. Siempre te mareas cuando no te dan la razón. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama y respiré como pude contando los segundos. Afuera la televisión seguía, la risa seguía. Yo dejé que el temblor pasara. Pensé en los inviernos en que comí menos para que Javier comiera más, en las noches de trabajo que terminaron con las manos abiertas, en la promesa que me hice cuando mi hijo dijo mamá por primera vez. Pensé también en algo más reciente, hacía unos días, después de notar movimientos raros en unos papeles y preguntas insistentes sobre la casa. Yo misma había pedido una verificación al notario. Un abogado de confianza me había dicho, si vuelven a presionarte, avísame. No lo hice por miedo, lo hice por previsión. Escuché voces en la sala, bajé el volumen de mis pensamientos y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Me levanté y fui al baño a mojarme la cara. En el espejo mis ojos no parecían más viejos, parecían despiertos. Me sequé con la toalla y apoyé la mano en la puerta. Teresa, me dije, hasta aquí. Salí al pasillo. Carla hablaba en voz baja, pero no lo suficiente. Esa casa debería ponerse a nombre de los dos, decía. Ya es hora. Tu mamá ya no puede con todo esto. No quise oír la respuesta de Javier. Caminé hacia la puerta principal y salí al porche. El aire fresco me golpeó la cara. Me apoyé en la baranda y respiré despacio. No era miedo lo que sentía. Era decisión. Saqué el teléfono y marqué a doña Lupita, la vecina de toda la vida. ¿Todo bien, comadre?, preguntó. Necesito que estés atenta hoy, le dije. Tal vez te pida un favor. Aquí estoy, respondió. Para eso estamos. Colgué y miré el reloj. No pensé en minutos exactos, pensé en consecuencias. Detrás de mí, la puerta se abrió. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Carla. Me giré despacio. A respirar, respondí, y a recordar quién soy. Se rió. Aquí no mandan los recuerdos. La miré sin odio, sin rencor. Aquí manda la verdad, dije. Volví a entrar y pasé junto al mueble de nogal. Toqué la madera. No abrí nada. Aún no. La casa estaba en silencio, por primera vez en horas. Me senté en el sillón heredado y dejé que el aire entrara poco a poco. Supe entonces que esa tarde no terminaría como ella creía, porque cuando el respeto se pierde, no se recupera con humo ni con risas, se recupera con límites. Y yo estaba lista para ponerlos. La tarde avanzó con una lentitud engañosa. Afuera, la calle seguía su ritmo habitual, un vendedor pasando con su carrito un coche que frenaba una radio lejana. Adentro, en cambio, todo parecía haberse detenido en un punto exacto, como si la casa esperara una decisión que llevaba años postergándose. Yo me quedé sentada en el sillón, heredado, las manos juntas, escuchando mi propia respiración. No era cómoda, pero era honesta. El silencio no siempre es vacío. A veces es un espacio donde por fin se escucha lo que uno ha evitado durante décadas. En ese silencio entendí algo que me costó aceptar. No estaba cansada por la edad. Estaba cansada de ceder, de acomodarme, de fingir que ciertas palabras no dolían y que ciertos gestos no dejaban marca. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y bebí despacio, cuidando no apurarme. Cada sorbo era un recordatorio de que seguía aquí, de que mi cuerpo, aunque frágil, aún respondía. Miré la mesa, el mantel bordado por mi madre, la silla donde Javier se sentaba de niño a hacer la tarea. Todo seguía igual, pero yo ya no. Recordé la primera vez que mi hijo se avergonzó de mí.
Tendría 15 años. Yo fui a recogerlo a la escuela con el uniforme de trabajo puesto, y uno de sus amigos hizo un comentario burlón. Javier rió para encajar. Esa noche me pidió que no volviera a pasar por él. Yo acepté. Me dije que era una etapa, que ya pasaría. Ahí aprendí a callar una parte de mí para no incomodarlo. Ese aprendizaje me acompañó demasiado tiempo. Fui al pasillo y me detuve frente al mueble de nogal. No lo abrí aún. Pasé la mano por la madera, sintiendo las vetas la solidez. Mi madre siempre decía que lo importante no es tener cosas, sino saber dónde están cuando hacen falta. Volví a la sala y me senté de nuevo. Escuché pasos, voces bajas. Carla y Javier hablaban en la cocina. No distinguí las palabras, pero sí el tono prisa molestia, algo parecido a impaciencia. Mamá, dijo Javier, asomándose a la sala. ¿Te sientes mejor? Estoy más clara, respondí. Que no es lo mismo, pero sirve. Se quedó de pie indeciso. Carla apareció detrás de él cruzada de brazos. No exageres, dijo. Nadie te atacó. Solo te pedí que no hicieras drama. La miré con calma, no con la calma sumisa de antes, sino con una distinta, más firme. Pedir respeto no es drama, dije. Es un límite. Ella rodó los ojos. ¿Siempre tan sensible? No respondí. Aprendí que algunas frases no merecen respuesta. Javier bajó la mirada. Luego hablamos, dijo. Sí, asentí. No porque quisiera hablar en ese momento, sino porque entendí que esa conversación no debía darse con prisa ni con testigos innecesarios. Ellos se fueron al cuarto y la casa volvió a quedarse en silencio. Ese silencio ya no me apretaba el pecho. Me acompañaba. Saqué el teléfono y marqué al abogado que me había recomendado una amiga semanas atrás, cuando noté preguntas insistentes sobre papeles y firmas. No entré en detalles entonces, solo pedí orientación. Ahora su voz al otro lado de la línea fue firme. Hizo bien en no firmar nada, me dijo. Si hay presión o irregularidades, el siguiente paso es verificar. Yo ya dejé la solicitud en la notaría. Ellos se comunicarán. Colgué y sentí una serenidad extraña. No euforia, no alivio completo. Serenidad, como cuando una decide dejar de correr y empieza a caminar con rumbo. Pensé en doña Lupita, en su aquí estoy sin preguntas. Pensé en cuántas veces subestimé la fuerza de la gente sencilla, la que observa y recuerda. Me prometí no volver a minimizar eso. Caminé hasta mi cuarto y abrí el armario. Saqué la caja de madera donde guardo lo importante. No la abrí, solo la puse sobre la cama visible. Era suficiente por ahora. Me senté a su lado y apoyé las manos encima. No temblaban. Escuché de nuevo voces en la sala. Carla reía una risa distinta a la de antes, más tensa. Javier hablaba rápido. No me levanté. El silencio seguía siendo mi decisión. Cuando el sol empezó a bajar la luz de la tarde, entró inclinada por la ventana. Me levanté y abrí un poco más para ventilar. El aire entró fresco, llevando consigo el polvo y el olor viejo. Tosí apenas, pero respiré mejor. Pensé en algo que mi madre repetía. Callar no siempre es aguantar. A veces es tomar impulso. Me senté otra vez. Miré el reloj. No conté minutos. Conté certezas. Sabía que esa tarde no terminaría en una discusión más. Sabía que no volvería a pedir permiso para cuidar mi salud. Sabía sobre todo que había dejado de confundir silencio con debilidad, porque el silencio, cuando nace de la conciencia, no es derrota, es preparación. La campana sonó cuando el sol ya empezaba a caer. No fue un timbrazo insistente, sino uno medido correcto, como de alguien que sabe esperar. Me levanté sin apuro.
No sentí sobresalto. Había una serenidad nueva en mis movimientos, una que no conocía la prisa ni el miedo. Miré por la mirilla. Un hombre con portafolios y una mujer con gafete aguardaban en el porche. No eran vecinos, no eran amigos, eran exactos. Abrí. La señora Teresa Ramírez, preguntó el hombre con voz profesional. Soy yo. Venimos de la notaría. Tenemos una cita de verificación de documentos solicitada por usted. Asentí y los invité a pasar. La mujer miró alrededor con discreción, como quien entra a un espacio que no le pertenece. Abrí la ventana de la sala para que entrara aire fresco. El olor a humo ya casi no estaba, pero no quise dejar rastro. Gracias por venir, dije. Adelante. Colocaron el portafolio sobre la mesa. El hombre sacó unas hojas y las extendió con cuidado sin dramatismo. Se trata de una solicitud ingresada recientemente, explicó. Autoriza trámites relacionados con la propiedad. Aparece una firma atribuida a usted. Tomé el documento. Leí despacio. No necesitaba lentes para saberlo. Esa firma no era mía. Se parecía así como se parece una sombra a un cuerpo, pero le faltaba algo esencial: decisión. Yo no firmé esto, dije, y nunca autoricé a nadie a hacerlo por mí. La mujer del gafete levantó la vista. ¿Reconoce esta firma como suya? No respondí. Reconozco la mía. Esta no lo es. Me levanté y fui al mueble de nogal. Lo abrí con calma y saqué la carpeta. Coloqué sobre la mesa las escrituras originales, las copias certificadas y un par de documentos donde mi firma aparecía clara, constante, firme. El hombre comparó los trazos. No necesitó decir nada para que la gravedad se hiciera evidente. Entiendo, murmuró. Esto requiere un reporte. En ese momento escuché pasos apresurados en el pasillo. Carla apareció en la sala, con el teléfono en la mano, la expresión dura. ¿Qué es todo esto?, preguntó. ¿Quiénes son? Personas que vienen a confirmar la verdad, respondí. ¿Mi verdad? Carla soltó una risa breve, tensa. Seguro es un error. Mi suegra se confunde con estas cosas. No me confundo, dije. Y no estoy sola. Javier entró detrás de ella. Miró los papeles, luego mi cara. Su desconcierto era real. Mamá. ¿Qué pasa? Escucha, le pedí. ¿Nada más? El hombre de la notaría habló con voz neutra. Hay indicios de firma no autorizada en un trámite relacionado con esta propiedad. Necesitamos levantar un acta y notificar a las autoridades competentes. Esto es exagerado, saltó Carla. Yo solo intenté ayudar. Aquí nadie roba nada. La mujer del gafete tomó nota sin mirarla. Ayudar no es firmar por otro, dijo, y menos sin consentimiento. Carla me miró con fastidio. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? La miré sin levantar la voz. Sí, respondí. Estoy cuidando mi casa. El ambiente se tensó. Javier dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera movido. Carla dijo, ¿tú hiciste esto? Ella no respondió de inmediato. Buscó una salida en la sala, en la puerta, en mi cara. No la encontró. Solo estaba poniendo orden, dijo al fin. Tu mamá ya no puede con todo. Sentí el impulso antiguo de defenderme con explicaciones. Lo dejé pasar. Puedo, dije, y lo estoy haciendo. El hombre cerró el portafolios. Vamos a enviar el informe hoy mismo, explicó. Es probable que se cite a las partes para aclaraciones. Asentí. No pedí disculpas. No las debía. El timbre volvió a sonar. Esta vez distinto. Miré por la mirilla. Una patrulla estaba estacionada frente a la casa. 2 oficiales bajaban con calma. No hubo gritos. No hubo urgencias exageradas. Todo seguía un curso que yo había iniciado días antes, cuando decidí no firmar nada y pedir orientación. Abrí la puerta.
Buenas tardes, dijo uno de los oficiales. ¿La señora Teresa Ramírez? Soy yo. Venimos por una notificación relacionada con un posible intento de falsificación de documentos. La notaría nos envió el reporte preliminar. Carla palideció. Javier se quedó inmóvil. No es necesario discutir aquí, continuó el oficial. Solo recabar información. Los invité a pasar. La casa no tembló. Yo tampoco. Mientras hablaban, observé a Javier. Vi en sus ojos algo que no había visto antes, duda. No sobre mí, sino sobre lo que había permitido. Carla cruzó los brazos rígida sin decir palabra. Señora, me dijo el oficial, agradecemos que haya actuado con anticipación. Eso facilita todo. Asentí. Actuar a tiempo también es cuidarse, respondí. Cuando se fueron la sala, quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto. Javier se sentó despacio. Mamá dijo, yo no sabía. Ahora sabes, respondí. Y eso es lo que importa. Carla me miró con rabia contenida. Esto no se queda así, murmuró. No dije, esto por fin se aclara. Cerré el mueble de nogal con cuidado. No para esconder nada, sino porque todo estaba al fin en su lugar. La noche cayó sin dramatismos, como caen las cosas que ya no necesitan anunciarse. Afuera, los ruidos habituales del barrio fueron apagándose uno a uno. Adentro, la sala parecía más amplia, no porque hubiera cambiado de tamaño, sino porque algo pesado había salido de ella. Me quedé de pie un momento largo, observando el espacio donde horas antes el humo había reclamado su derecho. Ahora solo quedaba el aire tibio y quieto. Javier seguía sentado con las manos entrelazadas, mirando un punto fijo del suelo. Carla permanecía de pie rígida, como si la casa ya no la reconociera. No había gritos. No los necesitábamos. Voy a cambiar la cerradura, dije al fin. La frase no fue una amenaza ni un anuncio solemne. Fue una decisión. Javier levantó la cabeza. ¿Qué? No por castigo, aclaré. Por cuidado. Carla soltó una risa incrédula. ¿Me estás echando? La miré sin prisa. Estoy cerrando, respondí. No es lo mismo. Saqué el teléfono y marqué el número del cerrajero que doña Lupita me había pasado tiempo atrás, por si algún día hacía falta. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Contestó y quedó en venir en cuanto terminara un trabajo cercano. Colgué y guardé el teléfono. Esto es exagerado, dijo Carla. ¿Te estás pasando? No respondí. Me estoy quedando. Javier abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Lo vi debatirse entre la costumbre y la realidad. No intervine. Aprendí que hay silencios que permiten pensar. Mientras esperábamos, abrí todas las ventanas de la sala. El aire fresco entró con más fuerza. Tosí apenas lo justo para recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Me senté en el sillón heredado y apoyé las manos en los brazos gastados. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a no abrir la puerta a cualquiera, aunque insistieran. El cerrajero llegó puntual, discreto. Saludó con un gesto breve y se puso a trabajar sin hacer preguntas innecesarias. El sonido del metal cediendo de los tornillos saliendo tuvo algo de ceremonia. No dolía, liberaba. Listo, señora, dijo al final. Solo usted tendrá estas llaves. Las tomó de su bolsillo y me las entregó. Sentí el peso frío en la palma. Asentí. Gracias. Javier se levantó. Mamá, empezó. ¿Qué significa esto para mí? Lo miré con calma. Significa que hoy no decides tú, respondí. Mañana sí, pero con claridad. Carla dio un paso hacia la puerta y se detuvo al ver la cerradura nueva. Esto es ridículo, dijo. No me voy a quedar aquí parada. No tienes que quedarte, respondí.
Tampoco tienes que entrar. Hubo un silencio incómodo. Carla tomó su bolso y salió sin despedirse. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido firme. No hubo portazo. No lo necesitábamos. Javier se quedó de pie sin saber qué hacer con las manos. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó, solo para pensar. Lo observé un instante. No vi soberbia. Vi confusión. Vi miedo. Puedes quedarte, dije. Pero mañana tendremos que hablar sin rodeos. Asintió y fue a su cuarto. Yo regresé a la sala y me senté otra vez. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era un silencio que permitía escuchar el propio corazón. Preparé una taza de té y la bebí despacio. El aire entraba mejor. No perfecto, pero mejor. Miré la puerta a la cerradura nueva a la madera que tantas veces abrí sin pensar. Entendí algo sencillo y profundo. A la vez la puerta no pide permiso para proteger lo que está dentro. Antes de acostarme, guardé las carpetas en el mueble de nogal. No las escondí. Las acomodé. Apagué las luces y me dirigí a mi cuarto. Me recosté y cerré los ojos. El cuerpo se relajó de una manera que no recordaba. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin humo, sin risas venenosas. Dormí con la certeza de que poner un límite no me había quitado nada. Me había devuelto algo esencial. Y supe que a partir de ese momento, cada puerta que se cerrara en mi vida sería por elección, no por miedo. Me desperté antes del amanecer, no por la tos ni por un ruido, sino por esa sensación rara de haber tomado una decisión que no admite marcha atrás. La casa estaba en calma. No una calma frágil, sino una que se sostiene sola. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. Puse agua a calentar. El vapor subió lento, como si también necesitara tiempo. Mientras el café se hacía, miré el mueble de nogal desde la puerta del pasillo. Sabía lo que había dentro y sabía que ya no podía seguir guardándolo como si fuera un amuleto. Hay cosas que cuando llega su hora deben salir a la luz para cumplir su función. Javier apareció con pasos suaves, despeinado, con esa cara que tenía de niño cuando despertaba después de una pesadilla. ¿Dormiste?, preguntó. Sí, respondí, y eso ya es decir mucho. Se sentó a la mesa. Le serví una taza. No hablamos de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su parte. Cuando bebió el primer sorbo, respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. Anoche pensé mucho, dijo, en lo que pasó, en lo que no quise ver. Asentí, no lo interrumpí. Carla me escribió, continuó. Dice que todo es un malentendido, que exageramos, que tú estás confundida. Lo miré con atención. ¿Y tú qué piensas? Dudó un instante. Que no fue un malentendido, respondió al fin. Fue una decisión. Esa palabra me alivió. No porque resolviera nada, sino porque mostraba que algo se había movido. Me levanté y fui al mueble de nogal. Lo abrí con calma y saqué la carpeta azul. Debajo el sobre que mi madre me había entregado años atrás, sin dramatismos, como quien pasa una llave sabiendo que algún día abrirá una puerta necesaria. Regresé a la mesa y coloqué el sobre frente a Javier. Esto es de tu abuela, dije. Nunca quise usarlo como argumento. Pero hoy ya no es un argumento, es contexto. Abrí el sobre y extendí el contenido, una copia del testamento, una carta corta, escrita con la letra firme de mi madre. Leí en voz alta sin prisa. Esta casa queda a nombre de Teresa, no para que se sienta poderosa, sino para que nunca vuelva a sentirse pequeña. Javier tragó saliva, no dijo nada, dejó que las palabras hicieran su trabajo. Tu abuela sabía, continué. Sabía que a veces la familia confunde cercanía con derecho. Por eso dejó todo claro. Él tomó los papeles
y los miró con atención como si recién entendiera el peso de las cosas simples. Carla preguntó muchas veces por esto, dijo, por las escrituras, por la posibilidad de ordenar la casa. Ordenar, repetí. Esa palabra se usa mucho cuando alguien quiere decidir por otro. Hubo un golpe suave en la puerta. Me levanté y abrí. Era doña Lupita con una bolsa de pan recién hecho y esa mirada que no necesita permiso. Vine a ver cómo amaneciste, dijo, y a dejar esto por si no desayunaron. Gracias, comadre, respondí. Pasa. Se sentó con nosotros. No hizo preguntas innecesarias. Escuchó. A veces escuchar bien es la forma más alta de respeto. Anoche, dijo doña Lupita, vi salir a Carla con prisa. No parecía tranquila. No lo está, respondí. Porque la verdad no se puede fumar para que desaparezca. Javier sonrió apenas una sonrisa triste. Hay algo más, dije entonces. Y necesito que lo sepas. Ahora, no después. Saqué otro folder de la carpeta azul. Estados de cuenta. Avisos de cobro. Nada escandaloso a simple vista. Todo muy ordenado. Demasiado. Estos préstamos, expliqué, están a tu nombre. Javier los tomó confundido. Yo no pedí esto. Lo sé, dije. Por eso me preocupé cuando vi los movimientos. Por eso pedí asesoría. Y por eso la notaría vino ayer. La garantía que intentaron usar fue esta casa. El color se le fue del rostro. ¿Carla hizo esto? No respondí. Doña Lupita se persignó en silencio. Eso no es un error, dijo. Eso es un abuso. Javier apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara. No lloró fuerte. Se quedó así quieto, como si el cuerpo necesitara detenerse para entender. No quise ver, dijo al fin. Me decía que exagerabas, que era más fácil creer que tú estabas equivocada. Me acerqué y puse una mano sobre la mesa, no sobre él. Había aprendido que el consuelo no siempre es contacto. Ver duele, respondí, pero no ver destruye. El teléfono de Javier vibró. Carla. Esta vez contestó. Puso el altavoz sin darse cuenta. Ya te calmó tu mamá, se oyó. Diles que paren con esto. Es ridículo. No es ridículo, respondió él. Es serio, y tú lo sabes. No me hables así, dijo ella. Todo lo hice por nosotros. No, replicó Javier. Lo hiciste sin mí. Y contra mi mamá. Silencio al otro lado. Luego un tono frío. Entonces eliges a ella. Elijo la verdad, dijo Javier. Y eso incluye hacerme cargo de lo que permití. Colgó. El aire en la cocina se volvió liviano como si algo hubiera salido por la ventana. Vendrán a citarte, le dije. No hoy quizá, pero vendrán. Yo no voy a esconder nada. Asintió. Tampoco yo. Doña Lupita se levantó. Me voy, dijo, pero aquí estoy si hace falta. Siempre hace falta, respondí. Cuando se fue, guardé el sobre azul de nuevo en la carpeta. No como quien oculta, sino como quien archiva algo cumplido. Miré a Javier. Hoy no vamos a resolverlo todo, dije, pero hoy dejamos de mentirnos. Asintió, y en ese gesto sencillo entendí que la verdad cuando llega sin gritos no necesita más fuerza que su propia claridad. La mañana avanzó con una claridad que no había tenido en días. No era optimismo, era precisión. La casa estaba ordenada no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había nada oculto. Javier se quedó en la cocina, revisando los papeles una vez más, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Yo lo observaba desde la puerta sin prisa, entendiendo que hay procesos que no se empujan, se acompañan. Van a llamarte, le dije, de la notaría primero, después de la oficina donde presenté la denuncia preventiva. Javier levantó la vista. ¿Denuncia? Sí, respondí. No contra ti,
contra el uso de mi nombre sin consentimiento. Hice lo que correspondía. No hubo reproche en mi voz, tampoco disculpa. Había aprendido a decir las cosas sin inclinarme. Él asintió tragando saliva. Está bien, dijo. Lo enfrentaré. Ese lo era grande. No solo los trámites ni las explicaciones. Era la imagen que tenía de su matrimonio de sí mismo, de la comodidad que había elegido para no ver. Yo sabía que ese enfrentamiento no se resolvía en un día, pero también sabía que ya no era evitable. El teléfono sonó cerca del mediodía, un número que no conocía. Contesté. «Señora Teresa Ramírez», preguntó una voz femenina. «Le hablamos de la notaría para confirmar disponibilidad. Necesitamos su presencia para ratificar documentos y continuar el proceso de verificación». «Estoy disponible», respondí. «Dígame cuándo». Acordamos una cita para el día siguiente. Colgué y miré a Javier. «Mañana voy», le dije. «No tienes que acompañarme». «Quiero ir», respondió. «No para defender a nadie, para escuchar». Asentí. Esa palabra escuchar había tardado demasiado en aparecer en nuestra casa. Por la tarde, Javier recibió un mensaje de Carla. No lo leyó de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa como si el aparato pesara más de lo normal. «No sé qué decirle», admitió. «Todo lo que escriba suena a excusa o a pelea». «Entonces no digas nada», respondí. «El silencio también puede ser un límite». Se quedó pensativo. Afuera, el barrio seguía su curso. Un niño pasó corriendo. Una vecina barrió la banqueta. La vida no se detiene para acomodarse a nuestras crisis. Nos empuja a resolverlas. Al caer la tarde, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla el mismo oficial que había venido el día anterior, acompañado de una mujer con carpeta. Abrí. «Buenas tardes, señora», dijo él. «Venimos a notificar formalmente que se abrió una investigación por posible uso indebido de firma. No es una detención, solo requerimos información adicional». «Entiendo», respondí. «Pase». Se sentaron en la sala. No hubo tensión exagerada, solo preguntas claras, respuestas precisas. Expliqué cuándo noté los movimientos extraños, a quién pedí asesoría, qué documentos tenía. La mujer tomó nota con atención. «Hizo bien en actuar a tiempo», dijo. «Muchas personas esperan demasiado». Miré a Javier, que escuchaba en silencio. «Esperar no siempre es prudencia», respondí. «A veces es miedo». El oficial asintió. Antes de irse, dejó una tarjeta. «Si la señora Carla se comunica con usted para presionarla, repórtelo», indicó. «No está obligada a hablar». «Gracias», dije. Cuando cerré la puerta, Javier respiró hondo. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo. «Llegó porque se empujó», respondí. «Y ahora hay que hacerse cargo». Esa noche preparamos una cena sencilla. Comimos sin televisión, sin teléfonos. No hablamos de Carla. Hablamos de cosas pequeñas del trabajo de Javier, de una planta que quería poner en el patio, de un arreglo pendiente en la regadera. Era extraño y al mismo tiempo reparador, como volver a un idioma olvidado. Mamá dijo de pronto: «He sido injusto contigo». No contesté enseguida. Lo miré. No buscaba absolución. Buscaba responsabilidad. Permití cosas que no debía, continuó. No te defendí. No te cuidé cuando lo necesitabas. Eso es cierto, respondí. Y decirlo no te hace peor. Te hace consciente. Quiero cambiar, dijo. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por no negociar lo que no se negocia, le dije. El respeto. La verdad. La salud de los que dices amar. Asintió. No prometió nada grandilocuente, y eso curiosamente me dio confianza.
Antes de dormir, revisé una vez más las cerraduras. Cerré ventanas. Apagué luces. La casa respondió con un silencio tranquilo. Me recosté y respiré. El aire entró sin pelea. Pensé en la risa de Carla, en el humo, en la facilidad con la que algunos creen que todo se puede tapar. Sonreí apenas. La verdad, cuando deja de negociarse, no necesita alzar la voz. Se sostiene sola. La mañana siguiente amaneció clara, sin esa pesadez que suele quedarse flotando después de una tormenta emocional. No sentí alivio inmediato ni una felicidad exagerada. Sentí algo más sobrio y más duradero equilibrio. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin pedir permiso. La casa respondió como si también hubiera estado esperando ese gesto. Preparé café y lo bebí con calma mirando el patio. Pensé en cuántas veces me senté ahí a justificar lo injustificable, a convencerme de que aguantar era parte del amor. Esa versión de mí ya no estaba. No había desaparecido por rabia ni por venganza, sino por entendimiento. Javier salió de su cuarto con el rostro serio pero descansado. Se sentó frente a mí sin rodeos. Hoy voy a hablar con Carla, dijo. No para discutir, para poner límites. Asentí. Eso es lo único que importa, respondí. No ganar, no convencer. Poner límites. No quiero seguir viviendo así, continuó. No quiero seguir siendo el hombre que calla para evitar conflictos y termina creando otros peores. Lo miré con atención. No vi dramatismo, vi responsabilidad. Eso era nuevo. Buscaré ayuda, añadió. Terapia, asesoría, lo que haga falta. No lo felicité. No lo abracé. No porque no me importara, sino porque entendí que ese camino debía recorrerlo sin aplausos inmediatos. A veces la mayor muestra de respeto es no intervenir. Más tarde salí a barrer la entrada. Un gesto sencillo, casi doméstico, pero necesario. Doña Lupita pasó y se detuvo un momento. «Te ves distinta», dijo, más derecha. «Estoy igual», respondí. Solo dejé de inclinarme. Sonrió y siguió su camino. Al mediodía sonó el teléfono. Era de la notaría. Confirmaron la cita y los pasos siguientes. Colgué sin sobresaltos. Sabía lo que venía. No me asustaba. Tener claridad quita mucho miedo. Por la tarde Javier se preparó para salir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Mamá dijo, «No sé si algún día puedas perdonarme». Lo miré con calma. «El perdón no es un punto de partida», respondí. «Es una consecuencia. Si cambias, llegará. Si no, no». Asintió. ¿No discutió? Se fue. Cerré la puerta y giré la llave. El sonido fue firme, definitivo, pero no duro. Me senté en el sillón heredado y respiré sin esfuerzo. No había humo. No había risa de desprecio. Solo el murmullo lejano de la calle y el latido tranquilo de una casa que volvió a ser refugio. No sentí victoria. Sentí justicia. Y entendí algo que me tomó muchos años aprender. La justicia no siempre grita, no siempre castiga, no siempre humilla de vuelta. A veces simplemente ordena las cosas, devuelve los límites a su lugar y permite que cada quien cargue con lo que le corresponde. Yo ya no cargaba con lo que no era mío. Si llegaste hasta aquí, quizá algo de esta historia tocó una fibra en ti. Tal vez reconociste silencios, límites no puestos o decisiones postergadas. Si es así, no te lo guardes. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y qué habrías hecho tú en mi lugar. Estas historias existen para recordarnos que nunca es tarde para recuperar la voz. Aquí seguiremos compartiendo relatos que hablan de dignidad, de límites y de segundas oportunidades. Si quieres acompañarnos, suscríbete al canal
y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino juntos.